Entonces el bautismo en las aguas, ¿no? Puede poner ahí en su nota en su blog de anotaciones, el bautismo en las aguas. ¿Por qué decimos aguas? Porque algunos, como siempre decimos de una manera jocosa, da la impresión que hubiesen recibido un bautismo de agua de limón, ¿no? Estaban medios así, medios enojados. Entonces, el bautismo de las aguas, su significado etimológico es zambullir. Bautizar, sinónimo de zambullir, zambullir en agua, o inmersión, o sumersión, o sumergir. La palabra bautismo, voy a repetir, o bautizar, es igual que decir zambullir en agua, insisto, zambullir, inmersión o sumersión o sumergir en agua. Digan sumergir en agua. ¿Por qué es que digo sumergir? Porque es importante que entendamos la diferencia, que la tradición de nuestras culturas, de nuestro pueblo, de nuestra religión tradicional romanista, para ser claro, nos enseñó que a los niños lo llevamos a la iglesia y el señor o el cura o el representante de la iglesia, ¿no?, se mojaban los dedos y chispeaba, ¿no?, aspersión en la cabecita del bebé, y bueno, o algunos con alguna especie de copita le mojaban la cabecita al bebé, ya estaba bautizado, y después venía la parranda, ¿no? Esa es la rutina religiosa tradicional de sesgo romanista que nos han heredado nuestros padres. Pero vamos a ver esta noche a través de la Escritura que la Escritura habla del bautismo como sumergirse, como zambullirse en agua. O sea que no es simplemente ser rociados, ¿no?, los cabellos o simplemente la cabecita de un bebito, porque para comenzar, nunca en la Biblia encontrarás un bautismo de un niño. Y lo voy a decir por qué. Porque un niño no tiene de qué arrepentirse. O sea, el bautismo que enseñó Juan Bautista, por eso se llamó Bautista, implicaba que tenía que ser gente grande, gente adulta, gente mayor, que pudiera tomar decisiones o que tenga criterio, sentido común y discernimiento de lo bueno y lo malo, y pueda sentirse arrepentido de lo que había hecho para poder venir y zambullirse en el agua, en el río Jordán exactamente, ser bautizado, confesaba sus pecados públicamente, y de esta manera esas personas se consideraban salvas. Ahora vamos a mirar las palabras de Cristo en Marcos 16, verso 15, Evangelio de San Marcos, repito, capítulo 16, San Marcos, capítulo 16, verso 15 al 16. Escríbalo. Las palabras finales de Jesús fueron así. Esa es la última o gran comisión. Se conoce por la gran comisión. Comisión es que alguien te da una comisión, algo que tú te comisiona, te da una encomienda que tú y yo debemos hacer. Jesús dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Me dicen amén? Punto número 1, el que creyere, diga el que creyere, y fuere bautizado, será salvo. Observe, predicas la palabra, la persona ejerce confianza a través de la palabra, el Espíritu lo convence que es un pecador que requiere de Cristo urgentemente, y luego de creer, de haber oído el evangelio y de creer, ¿qué más tenía que hacer? Más fuerte, ¿qué? Fuerte todos. ¿Qué tenía? Bautizarse, es decir, sumergirse en agua. Sumergirse en agua. Amén. Amén. Entonces él dice que el Señor dice: aquel que cree, aquel que se bautiza, esa persona, porque ha creído y se ha bautizado, Dios, digan Dios,
lo considera salvo. Pero si no cree, va a tener problemas serios, va a ser condenado. Amén. Entonces yo no quiero ahondar ahí, más bien quiero hablar de creer para salvarse, pero no solo creer, sino bautizarse. El bautismo es una señal pública de lo que está sucediendo en mi corazón, una evidencia pública. Es decir, el bautismo no me salva, pero uno, que es la obediencia al Señor Jesucristo y sus apóstoles, y dos, implica que yo estoy haciendo una expresión pública de mi fe en el Señor Jesús, porque nadie va a mirar mi corazón, solamente Dios. ¿Me dice amén? Pero la gente sí puede mirarme, que yo hago mi profesión de fe, mi confesión de fe en Jesús, y me sumerjo en un río o en un mar, etc. Luego vamos a hablar de las excepciones, ¿no? Como en cárceles, prisiones, personas delicadas, enfermas, que no pueden llegar al bautismo, o como en el caso del ladrón de la cruz, que no pudo llegar a bautizarse, pero se fue al paraíso. Y no implica eso de que la gente debe renunciar o renegar, o mejor dicho, transgredir la ordenanza del Señor. No significa, pero hay excepciones. Diga, hay excepciones. Vamos a tomar algunos fundamentos aquí para darnos cuenta lo que Pedro, lo que Pablo, lo que Juan nos dice. Vamos a ver, en el capítulo 6 de la epístola a la iglesia de Roma, carta a los Romanos, capítulo 6, en el verso 4, recuerden que el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Es decir, zambuirse en el agua significa eso: muerte, sepultura y resurrección. Si gusta lo puede escribir. Romanos 6:4, repito, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que Cristo, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Amén. Amén. Es decir, el agua no me salva, sino mi convicción en Jesús. Pero el agua es una manifestación ante los ojos del mundo, de los incrédulos y de la iglesia de Cristo, para que ellos vean mi convicción, porque ellos no pueden ver mi corazón. Insisto en el punto. Amén. Es importante entender que el bautismo es una clara simbología de muerte, sepultura y resurrección, no solo para Cristo, sino para nosotros, la iglesia del Señor Jesús. Amén. En Colosenses 2, versículo 12, el apóstol Pablo escribe también esta carta. Colosenses 2, verso 12. Vaya ahí, por favor, escríbalo, perdón. Dice: sepultados con Él, está hablando del bautismo, en el bautismo de las aguas, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Entonces, ¿qué haces cuando tú te vas a bautizar? Tienes una clara convicción en tu corazón de que tú quieres seguir las huellas de Jesús, de que tú quieres morir al yo, al ego, a la carne, renunciar al mundo y al pecado y seguir las huellas de Cristo. Convertirse significa cambiar de dirección. Si tú ya estabas yendo para allá, detrás de las cosas del mundo, el pecado y el infierno al fin, tú dices: me voy a convertir a Cristo. Es decir, doy un giro y cambio mi dirección, cambio mi ruta, y voy a seguir a Jesús, voy a caminar las huellas del Señor y voy a hacer lo que Él me ordena en su santa palabra. Amén. Y una de las ordenanzas que da Jesús antes de la ascensión es justamente que todo el mundo que cree en Él tiene que bautizarse para salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, insisto, no es por aspersión, sino es por inmersión, por zambuirnos, por sumergirnos en el agua. ¿Me dicen amén? Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Miren lo que Pedro dice:
Está inspirado por el Espíritu Santo y dice esto, me gusta. 1 de Pedro 3, verso 21. Ustedes pueden mirar el contexto con más paciencia en casa, por supuesto. Consideren el contexto. Yo no estoy leyendo los pasajes o los versículos claves nada más, y ustedes pueden mirar antes y después del verso que estoy dando cita esta noche. 1 de Pedro 3, 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, mire bien, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por eso le digo, es un acto de convicción, es un acto del corazón. ¿Me entiende? Voy a decirlo de alguna forma así para que sea fácil de entender. Suponiendo que alguien dice, yo amo a Dios, quiero servir a Dios, he recibido a Jesús, creo en la Biblia, pero de pronto no quiere bautizarse. Un ejemplo, así porque no le da la gana, punto. ¿Cómo se llamaría eso? Desacato. ¿Qué más? Desobediencia. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Desertor? Mire, entonces observe usted los detalles. O sea, pudiendo hacerlo, no lo hace. ¿Por qué? Entonces no tiene una sincera convicción en el corazón. Amén. Yo les conté el caso del evangelista Billy Graham. Y ya hicieron la película, su vida en película, está subtitulada, pueden verla en YouTube. Pongan la vida de Billy Graham, tremenda película. He visto todo el reportaje, bueno, lo he resumido, pero ya me imagino, es un peliculón. He visto partes nada más, no he tenido tiempo, pero se la recomiendo desde cuando comienza. En la parte de la juventud de Billy Graham, él se enamora de una chica en la iglesia. Y la chica, padre cristianos, inscribe al instituto bíblico a la hija, a la enamorada, y él también va y se inscribe también para estudiar la Biblia en el instituto bíblico. Y luego termina casándose con la enamorada. O sea, él no vino por el Señor, sino por la chica. Pero al final, ustedes saben quién fue. Billy Graham, uno de los evangelistas más usados en todo el planeta por el Señor. Amén. O sea, a veces Dios va a utilizar cosas, no quiero decir anzuelos para que no se escuche mal, pero así, hermano, hay gente que ha venido por la hermana o el hermano, qué sé yo, y al final se ha enamorado de Cristo, ¿verdad? Entonces, permitámosle al Señor que Él haga como Él desea, hermano, que use lo que sea para traernos a sus pies. Amén. No nos incomodemos ni estemos razonando el asunto. Rindámonos al Señor y punto. Puede que alguien diga, voy a la iglesia para que Dios me sane. Está bien, pero al final te enamoras de Cristo y terminas sirviendo a Jesús y terminas orando por todos los enfermos. O sea, Dios va a usar muchas maneras para salvarnos y para usarnos al final. Todo es para la gloria de Él, ¿verdad? En Hechos capítulo 19, en el verso 4, el apóstol Pablo aclara que el bautismo de Juan, porque eso se llamó Juan Bautista, recuerden eso. Juan Bautista no era su apellido, porque yo creo que hay también apellido Bautista, ¿verdad? Sí, hay. Pero Juan no era apellido Bautista, sino que él porque bautizaba, porque Dios lo envió a eso, a bautizar, a preparar el camino del Señor. Y parte del diseño de Dios para Juan Bautista era que bautizara, amén, a los judíos, no a los gentiles, cuidado. Ese era el plan de Dios para Juan. Ni siquiera era predicarle a Herodes, y dicen muchos exégetas de la Biblia que por eso le cortaron la cabeza, porque Dios no lo envió a eso, en fin. Y algún día cuando estemos en la presencia de Dios le preguntaremos, ¿verdad? ¿Cuántos se atreverían a preguntarle al Señor eso? Hechos 19, 4. A ver, ¿qué dice? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría
después de él. O sea, él viene y prepara el camino y luego vendría detrás de Juan, venía Cristo. Amén. Esto es Jesús, el Cristo o el Mesías o el Salvador. Amén. Entonces el bautismo de Juan, ¿qué era? Repito, era un bautismo de arrepentimiento. Significaba la evidencia que tú y yo estábamos arrepentidos. En el tiempo de Juan era bautizarnos en el agua públicamente. Y además había una confesión de pecados pública, que eso no fue en el tiempo de los apóstoles. No se ve ni un registro así. Pero en el caso de Juan sí. Vamos a verlo luego. Amén. En Juan capítulo 1, en el verso 6. Sí, San Juan, capítulo 1. Mateo 3:7. Quiero mostrarles este verso porque es clave que miremos bien el estilo y de ahí vamos a entrar al otro pasaje que les di. Perdónenme. Mateo 3, verso 7. Juan exhortó a fariseos y saduceos. Eran sectarios religiosos, eran dos sectas religiosas del tiempo del Señor o del tiempo de los apóstoles, el tiempo de Jesús, vamos a decir para ser más puntual, ¿no? Vamos a poner al Señor de cabecera. Juan vio la actitud de ellos, de los fariseos y los saduceos que venían, dice la palabra, confesando sus pecados públicamente. Y ellos conocían la mecánica del juego, ¿cuál era? Entonces, al ver que muchos de los fariseos, por eso por favor les sugiero que lean el contexto de cada verso que les estoy citando, para que puedan comprender todo el asunto, muy claro. Y al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Fuerte, ¿verdad? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mira el verso 8 lo que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no digan para sí mismos: ah, no, nosotros somos hijos de Abraham, pues. Porque Dios podría levantar, aún de las piedras, podría levantar hijos a Abraham. Amén. Así es que, por eso, el punto clave es entender el asunto. O no me quiero bautizar, está bien. Escuche. O me bautizo simplemente para llevarle la jugada al pastor o a la iglesia. Hemos visto muchos testimonios que no los voy a contar por el tiempo, de personas que se bautizaron en las aguas, pero con propósitos negativos escondidos. Entonces, no siempre alguien que se bautiza, que toma parte en una iglesia, no significa que es una persona perfecta, o a quien tú puedes abrir tu corazón y tus puertas y darle tu casa, tu corazón. O sea, tener una confianza plena con alguien. Es bueno tener cierta reserva y cuidado. La palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová su Dios, porque el hombre, es humano. Amén. En Mateo 23 hay una fuerte exhortación hacia los fariseos y saduceos también por Cristo, de que muchos de ellos iban y ingresaban en las casas de las viudas y hacían largas oraciones con pretexto para hacerles daño. O sea, por eso les digo, no es tan fácil, difícil para discernir. Si es que tú tienes a Dios, el Espíritu Santo te va a decir qué tipo de persona tienes frente a ti, hermano. Amén. O sea, por más que venga alguien con la corbata, con el photocheck de reverendo y todo, su Biblia grandota, una bibliaza porque creen que es más santo. Hay gente así que tiene conceptos cerrados, ¿no? Totalmente religiosos, que no tienen que ver con la verdad, con la realidad. ¿Me entiende? Con la madurez espiritual tiene que ver con tus acciones, con tu vida real, no con tu fachada de la iglesia. No, olvídate de eso. Simplemente es una fachada. Entonces Juan ve eso, que ve una fachada en esos hombres llamados religiosos fariseos, religiosos saduceos. Eran de sectas religiosas que salían, dice, por multitudes salían.
Y así a todo volumen confesaban sus pecados, haciendo todo un show religioso en la vía pública, ¿no? Y Juan lo discierne por el Espíritu, ¿no? ¡Oh, generación de víboras!, le dice. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ellos pensaban, no, ya me meto al agua y salgo, ya soy salvo y puedo seguir haciendo mi vida, lo que yo quiero. Diga, no es así. Romanos 6:4, lo acabamos de leer, que dice que es una nueva vida en Cristo, que nuestro viejo hombre ha sido sepultado con Cristo, muerto con Cristo y resucitado por el poderoso Espíritu Santo también con Cristo. Amén. Él vino y nos dio vida juntamente con Él, dice. ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero es que es importante que el día sábado hablemos del bautismo del Espíritu, porque era un complemento que la iglesia primitiva siempre empleó. O sea, nunca la iglesia primitiva habló solo del bautismo de las aguas. Eso quiero que lo entienda la iglesia cristiana de hoy, porque la iglesia es la misma. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Los criterios y las interpretaciones de algunos maestros o pastores ha cambiado, pero Dios, diga, es el mismo. Su palabra no ha cambiado. Entonces, ¿de quién depende? De nosotros, no depende de Dios. Amén. Es como enfoquemos el Evangelio de Cristo. Porque es que hay muchas sectas parecidas a las nuestras, voy a decir así, cristianos, Biblia, corbata, buena fachada religiosa, y tú ves que hay algunos que no creen pero ni en Cristo y cargan Biblia. Otros no creen en el infierno, otros no creen en el Espíritu Santo. Ya lo hemos visto, hemos estudiado eso. Amén. Pero ellos se llaman cristianos, y la gente del mundo que no conoce Biblia se confunde. Dice, ¿estos eran cristianos? ¿Tienen corbata? ¿Tienen cabello largo? ¿Tienen faldas grandes? Entonces, ¿se pueden confundir o no, hermanos? Hay muchas sectas anticristianas que usan la fachada, pero no son cristianos. Por eso que hay un dicho muy claro: la ropa no hace, el monje, ¿cómo es? La túnica no hace al monje, sino sus acciones, su vida. Como dijo el maestro, por sus frutos los conoceréis. O sea, por su vida, por su testimonio. Amén. Gloria a Dios. Así que no nos dejemos engañar. Seamos sabios, no desconfiados. No. Pidamos discernimiento al Espíritu Santo. Como dijo Pablo, pedir discernimiento de espíritus para saber con quién estamos tratando o quién se acerca a usted. Usted, Señor, automáticamente una plegaria al cielo: Padre, en el nombre de Jesús, dame discernimiento. ¿Quién es esta persona? Porque a veces vienen con todo tipo de cuentos, de falacia, de mentira, de patraña. Son instrumentos de las tinieblas y vienen a burlarse de los cristianos. ¿Me entiende? Entonces, usted tiene que estar despierto, discernir, no desconfiar, discernir, de tomar medidas de prevención. Usted, cuando sale de la casa, ¿usted echa llave a la puerta o no? ¿Porque es desconfiado o es prevenido? ¿Ves que hay una gran diferencia? Es muy diferente que alguien ande por la calle así, porque lleva plata, anda mirando a todo lado. ¿Cómo se llama? Desconfiado. ¿No? Pero uno que es prevenido, ya lo aseguró bien, no sé, en la media, no sé dónde lo puso, o en un canguro interno pegado a la piel, que hay muchos, ¿verdad? Y camina normal, ¿no? Seguro. ¿Por qué? Porque el ladrón es como un perro, tiene olfato para entender cuando tú llevas algo de valor. Amén. Tú tienes que estar seguro de que Dios siempre está contigo y que el enemigo no puede tocarte, pero debes discernir cuando alguien se aproxima o viene a ti. Amén. Pedirle al Espíritu Santo discernimiento. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 8, verso 36 al 39, escriba. Hechos capítulo 8, verso 36 al 39, encontramos el caso de Felipe, un evangelista del tiempo primitivo, es decir, de la primera iglesia apostólica, que el Espíritu Santo le ordena acercarse a la carreta de un hombre que era eunuco. Era un eunuco
alguien que es castrado, que cuidaba a una reina. Entonces siempre los reyes, los maridos, buscaban personas que sean eunucos o los castraban. Ese eunuco era amante de Dios, pero no había nacido de nuevo. Dice que había venido a adorar a Jerusalén. Estaba en su carreta regresando a casa. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a la carreta y explícale lo que está leyendo. Y él estaba leyendo el rollo del libro de Isaías y hablaba justamente del Señor Jesucristo, que como un cordero era llevado al matadero y que no abrió su boca. El contexto se lo aclara. Dice ahí, entonces dice, yendo por el camino, déjelo en el 36 por favor. Dice, entonces yendo por el camino llegaron a una cierta agua. ¿Ya? Y el mismo eunuco le dijo a Felipe: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, Felipe le había explicado que se trataba de Cristo, el personaje que hablaba el rollo del libro de Isaías, que estaba leyendo el eunuco en su carreta. ¿Me están siguiendo? Entonces el mismo eunuco le pide a Felipe que lo bautizara porque ahí había agua. Y dice la palabra: descendieron de la carreta, ambos se sumergieron en el agua y fue bautizado. Amén. Y luego ascendieron del agua y eunuco se fue en su carreta feliz, contento, gozoso, con Cristo en el corazón. Y vino el Espíritu Santo y arrebató a Felipe y no lo vieron más. Amén, hermanos. Entonces la pregunta es del $1.000.000: ¿por qué es que lo bautizó en el mismo momento que por primera vez Felipe se encuentra con el eunuco? Si se dieron cuenta, yo lo dije al principio. ¿Por qué? Porque el eunuco era un amante de Dios, pero no había nacido de nuevo. Él venía de adorar de Jerusalén. ¿Me está entendiendo? Tenía un rollo del libro del profeta Isaías. O sea, no era una persona improvisada, entusiasta por ahí. No, él sabía lo que Felipe le estaba diciendo, que era la verdad, que Jesucristo era el Salvador de la humanidad, incluyéndolo a él. Amén. Y él mismo pide ser bautizado en el agua por Felipe, el predicador de Jesucristo. No de ninguna otra persona, sino del Señor Jesucristo, el único Salvador de la humanidad. Amén. Es importante, porque a veces nos han preguntado: ¿qué tiempo debo de esperar para ser bautizado? Yo les digo: depende de la convicción de tu corazón. Amén. Porque en sí el bautismo no te va a salvar, sino que es una señal pública de tu amor hacia Jesús. ¿Me está entendiendo? Amén. Es su vida realmente la que lo va a conducir al cielo. Es su relación con Dios. Es su muerte al yo, al ego y a la carne. Es negarse a sí mismo y decirle no al mundo, no al pecado, y convertirse. Como dije al principio, me estaba yendo para allá, me convierto, cambio de ruta y me comienzo a ir para acá, a seguir las huellas de Jesús. Eso es convertirse y sumergirse y bautizarse en el agua, no en otra cosa, sino en el agua. Amén. ¿Cuántos entienden? Gracias, Jesús. En Mateo 3:16, Mateo 3:16, Mateo 3:16, escriba. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Digan, el bautismo debe ser por sumersión o inmersión, o zambuirse en el agua. Jesús mismo fue zambuido en el agua por Juan Bautista. Recuerden aquí lo que en el contexto dice, que Juan no quería bautizar a Jesús, pero él le dijo: hazlo, deja que la justicia se cumpla. O sea, él ha venido para eso, Bautista, a bautizar, y Jesús ha venido a salvar. Amén. Ahora Juan, en otra parte, vamos a verlo esto más adelante, dice: yo he venido a bautizar en agua, pero hay alguien que viene tras de mí, que no soy digno de siquiera tocar la correa de su sandalia. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén.
Jesús es el bautizador en el Espíritu Santo. Y Juan era el que bautizaba en agua fría en el río Jordán. Cristo bautizaba en fuego. Bautiza en fuego. Amén. Vean la diferencia marcada. Gloria al nombre del Señor. En Hechos capítulo 8, en el versículo 12, nos aclara algo al respecto de hombres adultos y mujeres, no niños, insisto. Hechos 8, verso 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, es decir, Felipe también bautizaba, no solo Juan Bautista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, no otro nombre, digan el nombre de Jesucristo. Todos, el nombre de Jesucristo. Más fuerte, el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. No dice niños. ¿Cuántos dicen amén? Pero la iglesia tradicional religiosa, ¿qué nos ha enseñado? Bauticen a los niños. Ahí está moro, el niño se lo va a llevar el duende, dicen las abuelitas. Y la gente, como no conoce la palabra, pues cultura atávica, o sea, herencia de abuelitos, de antecesores, de antepasados que hemos heredado. Gente que nunca leyó la palabra, con todo respeto, la mayoría analfabetos, con todo respeto. Pero veamos la escritura sagrada, la palabra bendita de nuestro Dios. Amén. Y cimentemos nuestra fe en lo que dice Dios y su palabra, no la cultura de nuestros pueblos, sino la santa palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En Mateo 28, verso 19 al 20, para terminar, palabras finales de Cristo antes de la ascensión, según el evangelista Mateo, capítulo 28. Escriba, versos 19 al 20. Jesús dijo, repito, Mateo 28, versos 19 y 20. Id, por tanto, id, es una orden imperativa. Vayan y hagan discípulos. Diga discípulos. Fuerte, discípulos. Una vez más, discípulos. No simplemente creyentes. No. Hoy lo que se hace mayormente son creyentes. Un discípulo es aquel que sigue las huellas del maestro, es decir, las enseñanzas de Jesús. Amén. Hay una diferencia acá. Dice, vayan a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuerte, del Espíritu Santo. Enseñándoles, ojo con esta palabra, que guarden, diga que guarden todas las cosas que yo os he ordenado. No hay una hipótesis, no hay una alternativa, no es lo que se te ocurre a ti o a mí, es lo que Cristo había ordenado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La gente, al no conocer la escritura, ¿qué va a enseñar? Lo que se le ocurre, pues lo que le dijo la abuelita, con todo respeto, no lo que dice Cristo en la Sagrada Escritura. Ese es el gran problema del mundo hoy día. Por eso es que vemos bautizando niños, vemos invocando muertos, haciendo misas, vemos una serie de cosas que son abominables a los ojos del Señor, ¿verdad? Hoy día veía con mi hermano Alex, le mostraba el Face de un amigo que es doctor, un hombre letrado, y había puesto una foto del Papa que estaba postrándose ante otro hombre. Y él ponía ahí un comentario que decía, si el Papa se confiesa, ¿por qué no me voy a confesar yo? Decía. Entonces yo tengo que poner un comentario diciéndole, pero querido doctor, usted es un hombre letrado, vaya a la Escritura y haga lo que dijo Cristo, no lo que hace un hombre, sino lo que dice el Señor. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 le pongo ahí. Cristo, quien se hizo hombre. Y hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres. Hechos 4, versículo 12. Y no hay otro camino para ir a Dios. Solo Cristo lo dijo con su boca. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, verso 6. Le di los fundamentos. ¿Y sabes lo que me respondió? Yo soy católico.
Y esta información, no sé qué, me dijo, es solo para católicos. Con todo respeto le digo, esto se llama redes sociales y es para toda la sociedad. No es para ustedes, es para todos. Y si usted conoce la verdad y no la dice, le está haciendo un daño a la sociedad para que se vayan al infierno, hermano. Y usted es responsable, le dije, delante de Dios. Oremos por ese hombre que ha estudiado tanta teología y no dice la verdad. Oremos por él. No lo condenemos, pero hay que orar por él, para que Dios le abra los ojos y se arrepienta antes que se vaya, porque no va a haber retorno, le digo. Es irreversible el final en el infierno. Así dice la Escritura Sagrada. Y le di fundamentos, todo con base. A mí me gusta hablar con base. Y le pongo ahí, y no tenía cómo. Decía, así sea, amén, gloria a Dios. Al final ya no sabía qué decir. Entonces, termino con esto. Lucas 23:43. Lucas 23:43. El ladrón de la cruz, ¿a dónde se fue? Al paraíso. Eso es lo que Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó en el agua? No, pero no es una doctrina. Eso fue un acto de circunstancia. Él estaba muriendo y Jesús le dijo: hoy. No mañana, no pasado. No dijo: voy a hacer trámites con papá a ver si te damos acceso al cielo, porque ha sido un malandrín. No. Digan: hoy es el día, dice el Señor, de salvación para todos los que creen en Cristo. Amén. Entonces Él no se bautizó por factor de circunstancia. Como le dije, puede ser alguien delicado, enfermo de salud, imposibilitado para llevarlo al río o al mar. Dios no lo va a mandar al infierno porque no se bautizó. ¿Me dicen amén? Hay gente que ha recibido a Jesús en el lecho de muerte y nunca se bautizó. Pero no es una doctrina cristiana, sino es una cuestión de circunstancias. Amén. Circunstancias que Dios va a entender. En su amor infinito, Dios lo va a recibir en sus brazos a esa persona que ha recibido a Cristo como su Salvador. Amén, hermanos. Vamos a agradecerle a Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tu amor sigue latiendo, tu corazón amoroso, generoso por la humanidad y por nosotros también. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad para hacer una confesión pública de fe ante las aguas y zambuirnos para morir al pasado, al hombre viejo, y salir de las aguas como hombres nuevos, para vivir una vida nueva en Cristo, para seguir tus huellas, Señor Jesús. Gracias, papito lindo, precioso, por tu amor y bondad, por tu luz, por tu palabra sagrada que nos ilumina, por tu Espíritu Santo que nos revela tu plan, tu corazón, Señor. Gracias por tu plan de redención para toda la humanidad y para mí también, para mi familia también. Dígale gracias, Señor, por haberme salvado, por haberme perdonado. Tú eres mi Señor, Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, Señor. Gracias, papito lindo, precioso. Amén. Dele palmas a Jesús. Fuerte la palma para Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por
pastor, nada me faltará. En lugares de pastos delicados me